Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias a ustedes. Estamos muy complacidos de tenerlos en la Universidad del Rosario, en Hora Judicial, en nuestra sala de audiencias, en nuestro programa radial de todos los viernes. Le damos un saludo asimismo a todas las personas que ya se conectan con nuestra emisora U Rosario Radio. Son las 8:38 de la mañana de hoy, viernes 21 de junio del año 2019, y damos inicio a nuestro primer foro de Hora Judicial. Estamos muy complacidos, muy contentos, tenemos un auditorio muy calificado, todos amigos de nuestro programa, de nuestro espacio, de nuestro proyecto, y a la distancia un saludo también a todos aquellos que van a poder acceder a este programa con posterioridad a través del contenido podcast o del contenido audiovisual. Los acompañamos en este auditorio todos los audiocolumnistas de Hora Judicial, el doctor Santiago León, el doctor Lucas Quevedo, la doctora Elena Hernández. Y aquí, en nuestro primer panel sobre libertad de expresión, tenemos el agrado y el gusto de tener a la doctora, a la abogada Karen Laverde, quien es abogada con estudios superiores en Derecho Comparado y en Derecho Comercial, investigadora y profesora de responsabilidad médica aquí en nuestro Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, y asimismo es audiocolumnista de nuestro espacio Hora Judicial. A la doctora Joana Giraldo Gómez, quien es abogada de la Universidad Libre Seccional Pereira, especialista en justicia constitucional y tutela jurisdiccional de los derechos en la Universidad de Pisa, en Italia. Es actualmente redactora en ámbito jurídico y audiocolumnista de Hora Judicial. Y asimismo nos acompaña el profesor, el doctor Jorge Eduardo Espinosa Ahumada, quien es periodista y psicólogo de la Universidad de los Andes, con una experiencia muy importante en diferentes medios. Hoy en día es columnista del periódico El Espectador, colaborador del New York Times, y a manera de primicia podemos ya contar que forma parte de la mesa de trabajo de 6 a.m., 9 a.m. en Caracol Radio, donde hoy en día dirige además el espacio de podcast, una apuesta muy interesante que hace Caracol Radio. Lo primero, agradecerles a ustedes tres su presencia, a todos ustedes su asistencia, esperar que estén a gusto, y a todas las personas que nos oyen en nuestra emisora o que nos pueden ver a través de la transmisión en streaming que estamos realizando, pues darles la bienvenida y las gracias. El formato es muy sencillo, cada panelista hace una breve presentación de 5 minutos sobre cada una de las temáticas, y posteriormente organizamos un debate al cual todos ustedes están más que invitados a participar. Pero también las personas que nos están oyendo o nos están viendo y quieren interactuar, quieren preguntar, pueden hacerlo con el hashtag Foro Hora Judicial UR. Sin más preámbulos, le damos el espacio a nuestros expertos. Profesor Jorge Eduardo Espinosa, tenga usted la gentileza de darnos su opinión sobre la libertad de expresión y además de qué significa para usted, porque estoy seguro que es la primera vez en la vida que le pasa esto, de celebrar el Día del Abogado. Profesor Bernate, gracias por la invitación, a ustedes también por venir, a los panelistas. Y yo al profesor Bernate le digo siempre lo mismo: yo a usted lo quiero mucho, pero espero nunca tener que contratarlo. Gracias. Yo creo que lo voy a tratar de analizar desde el punto de vista del periodismo. A mí con frecuencia en Twitter me preguntan si la libertad de expresión existe en Colombia, si los periodistas podemos decir lo que tenemos que decir sin que haya consecuencias de ningún tipo. Y digamos que esa es una posición mía que ha ido variando a lo largo de los años, tal vez porque a medida que se acumulan experiencias uno va viviendo cosas que antes no había vivido. Y creo que lo que más me interesa de este concepto, que yo francamente no sé cómo definir, y no sé cómo definirlo porque creo que tal vez la pregunta más importante hoy en torno a la libertad de expresión es hasta dónde tenemos que limitarla o hasta dónde tenemos que soportarla. Y ya explicaré a qué me refiero con eso, pero creo que lo que más me interesa de lo que pasa en el otro extremo de la libertad de expresión, que es la censura, no solamente es el mecanismo de la censura externo, que es un mecanismo que creo que conocemos todos, bien sea porque hemos leído alguna historia o porque conocemos lo que ha pasado en este país y en otros. Eso es, digamos que ya una exploración que está hecha y está definida, pero la exploración de la censura que viene de la persona que está emitiendo un concepto, un juicio, una opinión, es una censura que me interesa mucho más,
porque finalmente ese es un mecanismo evolucionado de la censura, por ejemplo, estatal. Y a lo que me refiero es a lo siguiente: estaba leyendo en estos días el texto ese de Coetze de Contra la Censura, que es un novelista impresionante, pero además un filósofo en todo el sentido de la expresión, y en ese texto él hace como unos ensayos sobre la censura, y cuenta dos casos. Uno de ellos que es el que me hizo preguntarme esto. Él cuenta que en Sudáfrica al principio había algo así como 10 censores por cada escritor. O sea, había un periodista, un intelectual, un escritor, y para cada uno de ellos 10 censores. Esa era más o menos la estadística. Ese era el estado de las cosas. Finalmente lo que terminó ocurriendo es que los censores ya no tenían mucho trabajo que hacer porque la misma gente se autocensuraba. Ya había cosas que no decían porque el ambiente lo impedía. No es necesariamente que los amenazaran de frente o que, de alguna manera amenazaran su existencia, digamos, vital, o su ejercicio laboral, sino que la gente empezó incluso a sospechar de sí misma. Y eso me parece un mecanismo mucho más complejo de censura. Y creo que en buena medida eso es lo que ocurre con el periodismo en Colombia. Creo que el periodismo en Colombia, en lo que tiene que ver con libertad de expresión, está amenazado permanentemente, pero sobre todo porque la autocensura opera siempre y va operando cada vez más. Y eso no es necesariamente porque a uno lo llamen a silenciarlo. O sea, la gente se imagina que hay una especie como de complot permanente de los medios para no contar las cosas. Digamos, si usted trabaja en RCN y no habla de tal, es porque el doctor Ardila lo llamó y se lo prohibió. No, así no es como funciona, esa es una estupidez, por supuesto que no. Hay otras maneras de ejercer esas presiones que pueden ser más sutiles, y por eso digo que lo que ocurre es que hay un cierto ambiente que no permite que las cosas se digan. Y lo más jodido de eso es que cuando uno está haciendo el ejercicio de escribir un texto, o de preparar un programa, o de hacer una entrevista, uno a veces no es consciente de los mecanismos de autocensura que uno mismo ejerce sobre uno. Y eso es lo que me parece más interesante. Y creo que eso ocurre en Colombia. Es más, no estoy seguro que no ocurra en otras partes del mundo también, incluso en democracias que son, si se quiere reconocer que en Colombia hay una, que yo a veces lo dudo, pero bueno, más evolucionadas que las nuestras. Y finalmente lo que quería decir, profesor Bernate, es que también me parece que la autocensura no está solamente desde lo estatal, digamos, a lo individual o al periodista, sino que también creo que las redes sociales en eso han jugado un papel impresionante. Yo con frecuencia tengo la percepción, pero yo no puedo probarlo, de que la gente dice cosas en redes sociales con las que no está de acuerdo, pero las dice solamente para buscar aprobaciones. Que eso no me parece, digamos, muy novedoso, pero creo que es la manera como operamos. Yo creo que si la gente fuera realmente sincera y dijera, por ejemplo, en Twitter las cosas que piensa, probablemente escribiría cosas muy distintas. Y yo creo que con frecuencia uno se deja llevar por las olas de indignación colectiva. Entonces, la famosa columna de Paren de parir de mi colega Claudia Palacios. Yo no creo que Claudia Palacios sea una mala periodista por escribir esa columna, ni creo que El Tiempo debió censurársela, ni debió decirle, ¿sabe qué? No la vamos a publicar. Me parece perfecto que la publicaran. Y me parece perfecto el ejercicio crítico de decirle, oye, me parece que estás un poquito xenófoba, eso me parece bien. Lo que no estoy seguro es el paso siguiente, y con frecuencia creo que incluso si uno tiene dudas con respecto a ciertas cosas que ella escribió, que puede haber matices en lo que dijo, uno no es capaz de denunciarlo de miedo a que lo linchen, a que le digan, a que lo señalen, a que lo regañen, y ese me parece un mecanismo también complicado. Y finalmente, no sé si lo han visto, pero si no lo han visto se los recomiendo mucho. Hay un cómico, no sé si esa palabra, pero bueno, sí, un británico que ha creado un personaje que hace una cosa interesante, y es que él aparece detrás de cámaras hablando con uno antes de salir al aire. O sea, él no dice al aire lo que le va a decir a uno. Es un poco lo que estoy diciendo. Porque claro, lo que uno dice en público generalmente no es lo que mantiene también en privado, aunque uno debería tratar de ser coherente en ambos escenarios. Y él, el día después de la victoria de Trump, se llama Jonathan Pye, el personaje, hace un video en el que dice, la culpa de todo esto es de los liberales, porque la gente no podía expresar opiniones distintas. Entonces, por eso es que las encuestas se equivocaron, porque a la hora de preguntarle a la gente en público por quién iban a votar, nadie reconocía que iba a votar por el señor de la Quinta Avenida, porque si lo hacían, los jodían, los señalaban, los regañaban, les decían cavernícolas, conservadores radicales, ¿no? Xenófobos, racistas, misóginos, y como la gente quiere expresarse pero no puede, allá en la cabina de votación solos votan sin que nadie mire. Y a mí eso es una cosa que me preocupa de los mecanismos de censura de las redes sociales, que son sutiles, pero que yo creo que son altamente eficientes. Ya.
Muchísimas gracias. ¿Se entendió algo? No sé. Sí, se entendió, por supuesto que sí. Ya comienzan nuestros oyentes pues, a llegar a preguntar. No olviden que utilizamos el hashtag Foro Hora Judicial UR para sus preguntas, sus comentarios y para armar también de alguna forma la discusión. Muchas gracias. Jorge Eduardo, le damos la palabra a la doctora Joana Giraldo, audiocolumnista de nuestra Hora Judicial. Muchas gracias, doctora Joana. Bienvenida. Muchas gracias, doctor Francisco Bernate. Y bueno, continuando de pronto el tema que nos ha planteado Jorge Espinosa en cuanto a libertad de expresión y redes sociales, pues también quisiera abrir otro capítulo de este importante tema. Pues bueno, ya Jorge Espinosa nos ha planteado de pronto la perspectiva de la libertad de expresión de los periodistas y el control que pueden ejercer las redes sociales, uno de ellos la censura. Pero también debemos hablar sobre la capacidad multiplicadora de Internet y el ejercicio de la libertad de expresión en plataformas digitales. Primero aclaremos qué son plataformas digitales. Las plataformas digitales se entienden como aquellas de correo electrónico, redes sociales, blogs, en fin. Hay muchas plataformas digitales, no son únicamente las redes sociales, que eso es una de las principales confusiones que tenemos a la hora de discutir el tema de libertad de expresión en Internet. Incluso este semestre se había presentado un proyecto de ley. José David Name presentó un proyecto para regular la libertad de expresión en las redes sociales. Ese proyecto, ¿qué pretendía? Que las plataformas digitales fueran las controladoras de la información que a través de ellas circula. Es decir, pensemos en un tipo de plataforma digital que son las redes sociales. En las redes sociales hablemos del Twitter. En Twitter hay contenidos que de pronto están prohibidos por las políticas de privacidad o por las políticas de buen uso de la plataforma. Digamos, terrorismo, apología al terrorismo, contenido sexual, pornografía, la pornovenganza, que ya me la conocemos en Colombia, y Twitter autónomamente a través de la solicitud que puede hacer un usuario que se considere afectado puede dar de baja estos contenidos. ¿Qué pretendía este proyecto? El proyecto pretendía que estas plataformas digitales fueran autónomas no solo para dar de baja estos contenidos, sino que se ampliara el espectro sobre otros derechos que se vieran vulnerados. Por ejemplo, el derecho a la honra, el derecho a la dignidad, que son aspectos que en principio uno creería que deben ser resueltos por un juez. Entonces, ¿cuál era el problema de este proyecto? Uno de los principales problemas, que pretendía que las plataformas digitales, entre ellas las redes sociales, dijeran cuándo una publicación era abusiva y cuándo no. Pero ¿quién define qué es una publicación abusiva? Por ejemplo, los servidores públicos tienen un escrutinio mayor al de los demás particulares. Incluso cuando estamos hablando de servidores públicos podemos hablar de una especie de derecho al insulto. Los servidores públicos tienen que someterse al escrutinio público, tienen una carga mayor y por ende no deben ser censurados los contenidos que incluso sean ofensivos. Si una plataforma digital como Twitter es la que autónomamente tiene que decidir cuándo un contenido es ofensivo y cuándo no, ¿no se estaría afectando el núcleo esencial de la libertad de expresión? Digamos que si una persona, un particular, ya no hablemos de un servidor público, considera que está siendo agraviado, injuriado, calumniado, pues tiene otros recursos como la solicitud de rectificación, incluso la tutela ante la renuencia de la persona de retirar o rectificar las informaciones, pero no es la plataforma digital. Entonces, de pronto ante ese estado de opinión en el que las personas en redes sociales bueno, ya pretenden hacer también una especie de control social y censura a ciertas opiniones que consideran chocantes o que no deben ser procedentes, pues les estamos dando muchísimos poderes más de los que ya tienen en Internet las redes sociales. Entonces, ¿cuál es el punto que quiero plantear aquí? O sea, ¿quién debe ser la persona, quién debe ser la entidad reguladora de los contenidos que circulen en Internet? O sea, ya sabemos que la libertad y el autocontrol no funcionó. Si bien es cierto que existe censura y autocensura, que muchas veces las personas, como dice Jorge Espinosa, no escriben siempre lo que piensan, sino lo que cree que agrada o lo que le conviene a su empleador, también es cierto que en las redes sociales no hay controles para difamaciones, no hay controles en otros puntos que también pueden estar afectando derechos fundamentales de las personas. Pero en estos casos siempre se ha privilegiado la libertad de expresión, siempre y cuando nos estemos hablando
de discursos que no se encuentran protegidos, por ejemplo, por la Convención Americana, como el discurso de odio, la apología al terrorismo, la pornografía, pero en general se privilegia la libertad de expresión. Entonces, lo problemático de pronto cuando entramos a proponer o a tratar de regular libertad de expresión en redes sociales es que es una forma reactiva de buscar la solución a un problema. O sea, ya sabemos que la autorregulación no funcionó, pero cuando estamos discutiendo estos temas no somos claros. No estamos diferenciando qué son plataformas digitales, qué son redes sociales, tienen una relación, la neutralidad de Internet, que es otro aspecto que nunca se ha discutido aquí en el Congreso de la República y sin embargo se han propuesto proyectos para regular libertad de expresión en Internet. Entonces, bueno, ¿qué estamos haciendo frente a este problema? ¿Tenemos conocimiento? ¿Queremos escuchar a los expertos o simplemente es algo reactivo? Incluso a principios de año, la Corte Constitucional convocó una audiencia pública porque va a dictar una sentencia de unificación sobre libertad de expresión. Los casos que escogió la Corte, paradójicamente en este punto, son todos conflictos de injuria y calumnia entre particulares en redes sociales. Digamos que sobre ese tema hay abundante jurisprudencia. Desde 1991 y después del 2000 que empezó el auge de Internet, hay muchísimas sentencias de la Corte Constitucional que ya han tratado este tema y que ya han definido por lo menos unos estándares generales y de cuándo procede la solicitud de rectificación, cuándo procede la acción de tutela, cuándo se entiende que está en ejercicio una persona del derecho a la libertad de expresión y cuándo de información, incluso en algunas oportunidades ha dicho que los particulares pueden responder como medios de comunicación cuando estén informando y no únicamente opinando. En fin, sobre este tema hay muchísimas sentencias que de pronto ya han aclarado el tema, no tanto así cuando se trata de servidores públicos, sobre el escrutinio de los servidores públicos y sobre el derecho a la libertad de expresión de esos mismos servidores. Por ejemplo, estamos en mora de plantear jurisprudencia por parte de la Corte Constitucional sobre el bloqueo de políticos y de cuentas institucionales a particulares. En Estados Unidos ya los jueces dijeron que Donald Trump no puede bloquear a personas en Twitter. Aquí no tenemos esa línea clara. ¿Cuál es mi posición? Siempre y cuando sea una cuenta institucional, por supuesto, no puede bloquear, pero si esa persona, si ese servidor público, hablemos del presidente de la República, Iván Duque, él antes tenía una cuenta personal, pero luego de su investidura él está usando esa cuenta para transmitir información pública, para transmitir información del cargo. Si bien la cuenta de Infopresidencia es la idónea para recibir esa información, el presidente es una figura pública, el presidente también está informando a través de esa cuenta y por ende para mí no debería bloquear usuarios, que es lo que hace frecuentemente ante el insulto, porque dice, listo, esta es mi cuenta personal y no debo tolerar los insultos. Si se va a informar, infórmese con los canales oficiales, medios de comunicación, ruedas de prensa, cuentas institucionales. Pero no es tan cierto, porque al ser una figura pública, al ser el presidente de la República y brindar ese tipo de información interesante, así no sea la única fuente o medio en la que uno se pueda enterar de esos contenidos, él no debería bloquear el acceso ciudadano. Entonces, eso es otro debate importante que no hemos dado en Colombia, estamos en mora, y esta sentencia de la Corte Constitucional, bueno, que está próxima a dictar una sentencia de unificación sobre estas reglas de libertad de expresión en Internet, debería por lo menos abarcar estos temas que son importantes y que ya tenemos que empezar a definir criterios, porque no es concebible que en una democracia los servidores públicos estén bloqueando a todas las personas en Internet porque no soportan el escrutinio. O sea, si bien es cierto, es incómodo recibir insultos, es incómodo recibir cuestionamientos 24/7, pues esa es una de las cargas de los servidores. Si uno no está dispuesto a someterse al escrutinio público, pues no está listo para la función pública. Es así de sencillo. Entonces, bueno, creo que eso es como a grandes rasgos lo que queremos plantear esta mañana. Y bueno, entonces ya le doy paso a la doctora Karen Laverde para que terminemos como las intervenciones y ya luego empecemos a debatir con ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Johanna, muchísimas gracias por acompañarnos. Doctora Karen Laverde, bienvenida y una oportunidad también para felicitarla por su nuevo trabajo sobre la responsabilidad médica, que aprovechamos para lanzar en este mismo evento y que seguro será de todo el gusto no solo de los abogados, sino también de toda la comunidad interesada en este asunto tan complejo como lo es la responsabilidad médica. Doctora Karen, qué gusto y muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por la cuña, doctor Bernati. Muchas gracias a todos por estar acá.
a los demás audiocolumnistas que no conocía y, bueno, a nuestros oyentes y, por supuesto, a uno de mis periodistas preferidos, al doctor Jorge Espinosa. En mi punto, yo quise un poco indagar cómo está funcionando la responsabilidad del periodista en sí, como persona individual. Entonces verifiqué qué pasa afuera, no tanto qué pasa en Colombia, sino qué está pasando afuera. Y me encontré con 2 sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, es decir, el rango más alto de la jurisdicción en Europa ya se ha pronunciado al respecto. Son 2 casos que se presentaron en Polonia. Las demandas la ponen 2 periodistas que fueron condenados en su país de origen por difamación, ¿sí?, en la información que profirieron como periodistas. En el primero de los casos, porque lo curioso es que las decisiones son en diferentes sentidos. En el primero de los casos, el periodista trató como de mafiosos a algunos jueces, fíjense, contra la rama judicial, fueron sus ataques, de tener vínculos con criminales, y en el segundo caso es similar, se acusaba a una juez de haber intervenido en un proceso y haber dilatado un proceso que beneficiaba a su esposo. Entonces, los 2 periodistas son condenados por difamación y no tienen pena de cárcel, pero sí debieron pagar una multa y otras medidas prácticamente simbólicas, pero bueno, no hubo pena de cárcel. En el primero de los casos, el tribunal dijo que se equivocó el Estado de Polonia condenando a este periodista porque sus opiniones o lo que dijo de la rama judicial lo había verificado, estaba soportado en información. Mientras que en el segundo caso, que es el de la juez, en el segundo caso lo que dijo el periodista, lo que informó el periodista en su medio, únicamente estaba fundamentado en una declaración de un ministro y no tenía ningún sustento, ¿sí? Dice el tribunal que habría sido diferente si este periodista tuviera alguna forma de verificar que sus afirmaciones eran ciertas, pero no, es como si hubiera citado un testimonio de un tercero y ya. Entonces, en uno de los casos, fíjense la importancia de haber verificado la información, y en el segundo de los casos es haber emitido una opinión como si fuera información, ¿sí? En el primer caso exonera y en el segundo tenía razón el Estado de Polonia en condenar. También verifiqué un poco la responsabilidad social o la responsabilidad entre los mismos medios de comunicación, si ellos mismos se autorregulan. Y por ejemplo, en Francia existe el Consejo Deontológico de Periodistas, que funciona desde hace algunos años, y allí, por ejemplo, se presentaron 2 casos recientes. En el primero de los casos se estaba discutiendo una ley que permite el cambio del estado civil a las personas trans, pero durante la emisión, que era en televisión, la periodista que llevaba el debate, que era más o menos una interacción con personas que ven el programa, no estaba soportada por ningún experto. Entonces, emitió muchas opiniones y fue demandada ante este consejo. ¿Y qué dijo este consejo? Dijo que la periodista tenía todo su derecho a emitir sus opiniones, que eran respetables, fueran los que fueran, pero que sí era necesario haber contado en ese panel con un experto que pudiera por lo menos controvertirla. ¿Por qué razón? Porque pudo haber con sus opiniones estigmatizado a la población trans y haber ampliado un poco los prejuicios contra la población trans. Entonces, estuvo bien la parte de la opinión, pero cuestiona al medio por no haber contado con un experto, ¿sí? Y bueno, me parece razonable porque el periodista no tiene que ser experto en todas las materias sobre lo que informa. Eso realmente sería inadmisible. En otro de los casos, es un accidente de tránsito donde está involucrado un menor de edad que es scout y fallece en la escena, pues hay fotos, hay videos y el medio de comunicación los transmite. Entonces hay una demanda ante este consejo
porque en la convención por la que ellos se rigen, por la normatividad con la que ellos se rigen, y de hecho estuve verificando una que hay en Colombia que es de 1990, ya Jorge te recomiendo si la conoces, hay un artículo, ellos tienen una ley donde dice que se tiene que respetar el dolor de las víctimas y que no se debe revictimizar ni utilizar imágenes tan sensacionalistas para atrapar audiencia. En ese caso, el medio de comunicación dijo los nombres de los implicados, dijo los nombres del niño, de la familia, mientras la familia pues estaba traspasando este momento de dolor. Hay una orden del Consejo para este medio de comunicación que es France 20, que es un programa que se ve mucho, porque es a las 8 de la noche, y le ordena hacer una especie de declaración ofreciendo excusas por haber emitido de esa forma esa noticia, ¿sí? Entonces, existe este consejo autorregulador. En Colombia, por ejemplo, me encontré que sí existe una declaración desde 1990, no conozco si está actualizada o si hubo alguna anterior, y de cierta manera se mencionan más o menos las mismas normas que acabamos de tratar, ¿sí? Lo de que debe basar su información en verificar su información, lo de la responsabilidad social, etcétera. Entonces, yo me pregunto si no sería necesario, o si ya existe, un ente regulador como existe para los médicos el Tribunal de Ética Médica, para los abogados el Consejo Superior de la Judicatura, ¿sí? Para el periodismo. ¿Por qué razón? Por la función que tiene el periodista, que bajo mi apreciación es una función social. Él tiene sus deberes con la sociedad, independientemente de quién sea su empleador. Me parece que nos debe responder a nosotros como sociedad, porque la información finalmente es la que forma las opiniones de nosotros como ciudadanos. Yo he pasado por muchos medios de comunicación y ahorita me parece que estoy en un estado en que hasta que no verifique en 4 o 5 medios una noticia o la pueda verificar directamente, no la creo. Esto no solamente porque el medio es muy incisivo, porque el medio malinterpreta, también esto se debe a las decisiones de la Corte, lo reconozco, que salen los comunicados de prensa donde no aparecen realmente las decisiones como son, sino que en un resumen de pronto es muy difícil dimensionar cuál es realmente el fundamento de la decisión y se cometen muchos errores en ese sentido. Creo que el afán por la primicia, por ser los primeros en dar la noticia, hace que cometan este tipo de errores y nosotros ya estamos desconfiando de la información. Entonces, estos eran los planteamientos que yo tenía y bueno, no sé cómo será el proceso de… Doctora Karen, muchísimas gracias. Damos nuevamente un saludo a todas las personas que ya se conectan con nosotros. Son las 9:06 de la mañana de hoy, viernes 21 de junio. Muchas gracias por estas 3 intervenciones maravillosas y damos inicio al debate. Lo primero es preguntarles a nuestros panelistas si las acciones judiciales, Jorge Eduardo, doctora Karen, doctora Joana, las tutelas, las denuncias, las demandas, primero surten algún efecto, pero si en segundo punto, ¿hasta qué medida son una forma de censura? Cuando una persona acude a una tutela, denuncia a un periodista, demanda a un periodista, ¿eso es efectivo, doctora Karen, doctora Joana? Segundo, Jorge, ¿eso es una forma de censura? Pues sí, sí, pero yo quiero remitirme un poco a lo que decía Karen al final. Yo creo que el descrédito de los medios para que una persona, digamos, informada, termine teniendo que verificar una información en 4 o 5 medios distintos antes de poder creer en que esa información está contada sin sesgos, sin mentiras, sin medias verdades. Yo creo que ese es un resultado de las acciones de los medios, pero sobre todo de sus omisiones. Una de las cosas que, ahora que hablaban de, eso no es una materia, pero debería existir, ¿no? Así como hay derecho comparado, una cosa que se llama periodismo comparado. En Francia usted contaba lo que pasa. En Polonia el estado de las cosas es muy grave porque hay un señor que está en el gobierno que básicamente ha cooptado todos los poderes periodísticos, todos, absolutamente todos, queda un periódico nada más, que no sé cómo resiste. Digamos, en Polonia hay un estado de cosas
que en contexto es mucho más complejo que lo que pueda ocurrir en Colombia o en Francia, sin duda. Pero lo que creo es que parte de lo que termina ocurriendo, a ver si logro conectar con la pregunta del profesor Bernate en Colombia, es que yo no tengo la explicación de eso por qué ocurrió, pero tengo la sensación de que los editores en Colombia se acabaron porque nadie está dispuesto a pagar por eso. Y cuando digo nadie es los medios. Cuando yo antes escribía en El Espectador una columna los lunes, mala, buena, regular, leída o no leída, pero me gustaba el ejercicio de tener que escribir cada semana. Y la razón por la que dejé de hacerlo es doble. Por una parte porque nunca me pagaron y he decidido no hacer nada gratis, salvo estas invitaciones del profesor Bernate, nada más. Y lo otro es que en algún punto entendí que los columnistas no tenían ningún valor. O sea, el medio no se los toma en serio. Y yo, por ejemplo, creo que El Espectador es el mejor periódico en Colombia por lejos. Creo que es el que trata de hacerlo mejor. Pero no nos toman en serio por varios motivos y sobre todo no se toman en serio a su audiencia, lo que es todavía más grave. Y es que a mí nunca me corrigieron o me cambiaron una coma, un punto en El Espectador. Nunca, ni una sola vez. No puede ser, yo no puedo ser tan inteligente. O sea, no, digamos, la única explicación posible, si la sirenita deja hablar, es que nunca nadie leyó lo que yo escribía. Nunca. O sea, nadie se tomó el trabajo de editar lo que yo escribía. Eso no ocurre en un país que tenga periodismos serios. No ocurre. O sea, uno envía una columna de opinión, ya ni siquiera hablando de crónica, de reportaje o de una noticia escueta, pero uno envía una columna de opinión, como llaman en Estados Unidos un op-ed, al New York Times y a uno le pueden corregir la misma columna 5 veces. O sea, el fact-checking es una cosa permanente y eso tiene una consecuencia doble. En el caso de los colombianos, que la gente crea que la opinión es inmodificable. Eso es mi opinión, usted porque me la va a corregir, eso es lo que yo pienso. Y ya. O sea, mi responsabilidad para hasta donde llegan mis prejuicios. Si yo creo eso, yo lo digo. Sí, pero no es verdad. Sí, no importa, pero yo lo digo igual. Sí, pero no. Entonces, en Colombia el columnista cree que eso es así porque sí. En Estados Unidos, en cambio, que son mucho más serios, entienden que eso no es absoluto. O sea, yo no puedo argumentar ni decir cualquier cosa. Si yo, por ejemplo, escribo, es que las guerras contra las drogas han sido un fracaso en el mundo. Bien, perfecto. ¿Pero por qué? ¿Qué estadística demuestra eso? ¿Qué estudio? ¿Qué informe? ¿De dónde saca usted esa afirmación? ¿Es que el fiscal Martínez está desprestigiado? Sí, todos sabemos que es verdad, pero hay que demostrarlo. O sea, hay una encuesta al respecto, alguien más lo dice, usted con quién consultó. O sea, no es que porque es mi opinión yo digo cualquier cosa. En Colombia estamos en ese estado de cosas. Cualquiera escribe, se llenan las páginas de opinión de gente a la que no le pagan, que dice cualquier cosa, y como es opinión, no pasa nada. Luego, eso genera cosas como esas, que la gente termine buscando rectificaciones a través de tutelas o de jueces. Ahí me parece más peligroso porque Joana hacía la pregunta correcta, ¿y quién determina lo que se puede decir o lo que no se puede decir? Pero yo creo que en Colombia ese descrédito es merecido, y creo que es merecido en parte por líchigos, porque el lector, el señor que edita textos, ya no existe porque nadie lo paga, porque nadie revisa, el tipo que llega, lee la columna y simplemente es un programador que la sube a internet y ya. Ese es el ejercicio de verificación que hay en Colombia. Eso es vergonzoso. Es vergonzoso para nosotros mismos como periodistas. Y me indigné, qué pena. Pero es que sí, o sea, es una cosa que no... Porque claro, la consecuencia es esa. La consecuencia es que la gente apague la radio, no lea los periódicos, no. Y eso va en detrimento también del ejercicio periodístico. Los periodistas mal pagos no pueden ser sino malos. ¿Cómo más van a ser? Malos. Si a un periodista le pagan 3 pesos en una región en Arauca, pues el tipo se deja cooptar del alcalde, del concejal o del guerrillero. Pues porque, ¿qué más? Si me gano 3 pesos. Digamos, no es que lo esté justificando, pero es la manera como funciona. En Bogotá somos un poco más cómodos. Acá, digamos, uno se puede vestir, digamos, dignamente, ¿no? Comer 3 veces al día. En las regiones no. Y lo que termina pasando es eso. Luego el círculo vicioso es muy jodido. Yo cobro por mis contenidos, pero ¿yo para qué pago si son malos? Bueno, pero si son malos, ¿por qué no pagamos a ver si mejoran? No. Y en ese círculo estamos permanentemente. Claro, el profesor Bernate, digamos, entiendo que esto es un foro que tiene sobre todo que ver con lo jurídico, pero yo soy un lego del tema, digamos, no. Van a decir muchas cosas que tienen mucho más peso ellas. Pero quería simplemente anotar eso, que yo creo que la consecuencia de que la gente se indigne con nosotros tiene que ver con eso, con que el fact-checking es una cosa inexistente. Eso es una cosa que no nos preocupa.
Doctora Joana, y esto es muy importante, ¿qué tanto existe realmente un derecho al insulto? ¿Cuáles son esos límites? ¿Yo puedo decir lo que quiera? Sí, sí existe un derecho al insulto dentro de la libertad de expresión. Incluso la Corte Constitucional ya se ha referido explícitamente al tema, sobre todo en el caso de acciones judiciales que interponen los servidores públicos cuando periodistas generalmente publican informaciones que son incómodas. Por ejemplo, la Corte Constitucional en una sentencia del 2014 dijo expresamente frente a un caso en el que un periodista estaba publicando informaciones en un blog y decía que, creo que era el alcalde de un municipio, era una persona corrupta, que su partido era un antro de corrupción, que había muchos cuestionamientos sobre los contratos públicos que él estaba otorgando, que sus familiares estaban en otras entidades del territorio, en fin, que tenía completamente cooptada la administración municipal y que por ende era un corrupto. ¿Qué pasa? La Corte Constitucional en ese caso, a pesar de que se trataba de un periodista, dijo que en ese punto, en ese aspecto puntual, él no estaba haciendo ejercicio del derecho a la información, él no estaba emitiendo informaciones periodísticas, sino que estaba opinando. Incluso que el hecho de decirle corrupto a un funcionario público no implica necesariamente que se le esté injuriando, calumniando, a pesar de los términos que se emplean al respecto, sino que eso hace parte del control social y de la indignación que una persona puede manifestar. Entonces, en esa sentencia tan importante dijo que incluso los periodistas pueden hacer uso del derecho a la libertad de expresión. No toda la opinión que está emitiendo un periodista se tiene que catalogar como información y por ende procede la solicitud de rectificación y acciones judiciales. No necesariamente, porque ellos conservan ese derecho. E incluso, a pesar de los términos en los que se refieran a un funcionario, pues eso hace parte de la libertad de expresión. Y como en ese caso puntual no estaba emitiendo una información diciendo, no, es que Pepito Pérez es un corrupto porque en el contrato número tal, en el convenio interadministrativo tal, contrató a tal y tal persona, no. Él estaba haciendo uso de información que ya era pública, unos cuestionamientos que ya eran públicos y él expresó su opinión en los peores términos, pero esos términos también se encuentran protegidos por la libertad de expresión. Entonces no podemos tampoco entrar en el otro extremo de que cualquier información así sea ofensiva, entonces yo ya voy a interponer recursos. En este ámbito, de pronto ya hablando de los recursos judiciales, pues lo ideal es que si estamos frente a informaciones, no opiniones, eso hay que diferenciarlo. Una cosa son las informaciones y lo que estemos aseverando en algún medio o en alguna publicación, y otra cosa es nuestra opinión al respecto, que esa no es justiciable. Yo puedo opinar lo que quiera del presidente, de Jorge Espinosa, de Francisco Bernate, y eso no tienen por qué censurarlo. Pero bueno, si ya estamos hablando de una persona que se considera agraviada, sea un servidor público o sea un particular, primero, para activar, digamos, la procedencia de la acción de tutela, debe haber una solicitud de rectificación. Yo no le puedo poner una tutela a Jorge Espinosa porque dijo que Joana Giraldo era tal cosa. O sea, yo primero tengo que hacerle la solicitud de rectificación si considero que es una información errónea y que me está afectando algún derecho fundamental. Si él es renuente, si él dice, no, yo no voy a cambiar de parecer, yo no voy a borrar esa información, yo no voy a retirar esa columna, ahí sí procede la acción de tutela, que es lo ideal. Lo ideal es la tutela porque es la acción, digamos, menos gravosa para la persona, para ambas partes, porque de pronto las personas ahorita están abusando de las acciones penales, entonces voy a querellar, vamos por injuria y calumnia porque él está diciendo que yo soy un ladrón y yo no voy a permitir eso y esto es un delito y el Código Penal lo dice y ya está. Entonces tampoco debemos abusar del derecho penal para eso. O sea, a través de una acción de tutela, perfectamente el juez constitucional puede decir, sí, esto no fue una opinión, fue una información, usted está obligado a rectificar en los mismos términos de difusión del agravio. Lo hizo a través de redes sociales, perfecto, entonces publique en el mismo Twitter en el que usted insultó a esta persona, en el que usted la acusó de algún delito, en el que usted afectó su derecho a la honra, que esto es falso y esto es lo que ha pasado muchísimo, que también es el otro extremo, con los políticos. No sé cuántas veces han ordenado rectificar, por ejemplo, a Claudia López, pero eso ya sería otro punto, porque eso hace parte también del ejercicio político. Entonces, bueno, que sea la sociedad la que controle qué informaciones son verdaderas y qué informaciones son falsas, y que la información y que la sociedad sea la que sancione
pero no podemos judicializar tampoco la política, porque entonces ante cualquier discurso, ante cualquier opinión, ya están los abogados poniendo denuncias, ni siquiera están acudiendo a la tutela, sino que están acudiendo a las denuncias simplemente para censurar, que ese es el otro riesgo del que hablaba Jorge Espinosa. Las acciones judiciales en Colombia en relación con la libertad de expresión sí se están usando para censurar. Jorge. Simplemente, qué pena, Karen, es que simplemente quería decir que en estas cosas que son tan difíciles de establecer en límites que sean absolutos, yo prefiero siempre el exceso de libertad de expresión a la falta de. Digo, si nos vamos a ir a un extremo, prefiero que la gente pueda decir más de lo que debería a que no pueda decirlo en lo absoluto. Y el ejercicio en Estados Unidos ha sido interesante con Alex Jones, no sé si saben quién es, pero es un tipo horrible, que básicamente se ha hecho rico y famoso a punta de decir que el tiroteo de Sandy Hook no existió. O sea, esos niños que mataron en Sandy Hook cuando Obama llora, fueron todos actores, ellos y sus papás, que todo eso es mentira. Y a base de cosas como esas, que son teorías de conspiración, básicamente seguidas por millones de personas, él se ha hecho célebre. En algún punto la pregunta era si algún juez o alguna empresa privada como YouTube o Facebook o Twitter tenía que clausurar sus cuentas y prohibirle que emitiera su discurso por ese medio de comunicación o de transmisión o una red social. Y definieron que sí inicialmente. Yo no sé si el caso va a llegar a la Corte Suprema, sería interesantísimo que llegara a la Corte Suprema gringa para que lo revisaran. Pero en principio, incluso con casos como los de Alex Jones, yo prefiero la libertad, digamos, absoluta, como que tengamos exageración de ella, a que empecemos a ponerle límites. Porque siento que los límites eventualmente van a terminar en que no se puede decir nada y que eso, por supuesto, va a favorecer al que tiene el poder. Jorge, ¿y tú cómo ves la propuesta que hace Karen de crear un tribunal de ética periodística? Pues haría mucha falta. Pero yo lo que creo es que deberían hacerlo, claro, soy tal vez muy optimista, Karen, deberían los mismos medios entender que esa es una necesidad. O sea, no creo que eso se pueda hacer por decreto. Lo que creo es que los medios tendrían que ser suficientemente inteligentes como para ellos mismos empezar a regular lo que hacen. Y yo creo que hay unos intentos que no son exactamente así, pero más tarde va a venir Lewin, por ejemplo, de La Silla Vacía. Yo creo que hay gente joven ejerciendo periodismo que está tratando de hacer ese control también. Digo, Presunto Podcast, por ejemplo, es un poco eso. Es, bueno, vamos a hablar de periodismo, vamos a decirnos las cosas que no nos decíamos antes. La Liga contra el Silencio también opera un poco así. Digamos, vamos a hablar de cosas que no se quieren publicar. Vamos a, desde los medios, mirarnos a nosotros mismos. Ese es un ejercicio que no hacemos nunca, porque como que es de mala educación. O sea, si uno se sigue preguntando todos los días qué se pregunta María Isabel, a pesar de que uno sabe que siempre se pregunta lo mismo y no lo puede decir, está en problemas. O sea, tengo la necesidad de expresar eso. Problematicemos lo que la señora se pregunta, ¿por qué no? Ese tipo de cosas son necesarias, pero no estoy seguro si por decreto. Ojalá fuera porque los medios lo necesitan. Y sí, para concluir este punto, y creo que Jorge Espinosa está siendo muy optimista si cree que los medios van a hacerlo autónomamente, porque pasó igual, Ten fe. pasó igual con los abogados. En la crisis actual del ejercicio del derecho, sabemos que hay abogados muy mal preparados, hay personas que tienen tarjeta profesional vigente y que no tienen ni idea de lo que han estudiado y que pueden estar defendiendo a una persona, y hay una crisis, y los abogados no quisimos regularnos. Entonces, ¿qué pasó? El Congreso de la República tuvo que sacar el examen habilitante, aún contra la voluntad de muchas facultades de derecho, incluso de ACOFADE. La ley habilitante no fue recibida bien por las facultades de Derecho porque las obliga en cierta medida a preparar mejor a los estudiantes, y pues que no cualquier sitio pueda pedir un registro calificado del Ministerio de Educación para poner una facultad de Derecho. O sea, en Colombia tenemos muchísimos abogados, más de 140 facultades de Derecho, y no se había podido regular, entonces tampoco creo que los medios de comunicación lo hagan autónomamente. Pero para terminar con el punto que mencionó Jorge Espinosa sobre bajar o eliminar estas cuentas de redes sociales o estas cuentas de blog que publican informaciones, no sé, que son falsas, o de pronto discursos prohibidos como el negacionismo del Holocausto, por ejemplo, la Corte Constitucional aquí en la sentencia T063A del 2017 había cometido el error, esa sentencia fue anulada luego por la Sala Plena, pero había cometido el error de decir que las plataformas digitales podían y debían bajar la información que solicitaran los usuarios de las plataformas sin orden judicial.
Es decir, si uno solicitaba a Google que bajara una información que consideraba chocante que estaba publicada en un blog, pues entonces, según esta sentencia, Google debía bajar y eliminar esa cuenta. Incluso debía revelar quién era el titular de la cuenta, porque también se protege el anonimato en Internet. Esa sentencia fue anulada por debido proceso, pero pues es un caso problemático, porque entonces en un blog un periodista está publicando, no sé, se le puede ocurrir cualquier cosa, pero ante la solicitud, ante la mera solicitud a Google, Google puede eliminar esas cuentas. La Corte Constitucional le había dicho que sí. El caso que estudió en esa oportunidad es el de un empresario, un empresario del Tolima. Resulta que ese empresario le estaban supuestamente injuriando en algunos blogs. Esos blogs de Google eran anónimos. En esos blogs decían que el tipo era un estafador, que robaba a los clientes, que no entregaba el producto, en fin, hacían una serie de aseveraciones. El empresario solicitó directamente a la plataforma dar de baja este contenido. Google le dijo: no lo puedo hacer, yo lo hago si hay una orden judicial. El empresario le dijo: entonces dígame quién es el titular de ese blog y yo lo demando. Google le dijo: tampoco, porque yo tengo que proteger el anonimato en Internet. Ese caso fue el que llegó a la Corte Constitucional y en ese momento la Corte dijo: no, usted tiene que retirar esos contenidos porque vulneran múltiples derechos como la honra, la dignidad, el derecho al trabajo, en este caso porque se trataba del negocio del empresario, y usted lo tiene que retirar con o sin orden judicial. Esa fue una puerta que abrió la Corte en ese momento problemática, porque entonces le dio la facultad a las plataformas digitales de decir qué va y qué no va, y con qué criterios, con los que la plataforma quiera. ¿Qué se entiende ofensivo? No lo sabemos, es lo que yo considere para cada caso concreto y nadie me va a regular. Soy una multinacional. Entonces, ese fue problemático, la Corte la anuló y es otro punto sobre los cuales va a decir en la próxima sentencia de unificación. Tremendo. Doctora Karen, Jorge Eduardo nos contaba que en los medios de comunicación hoy en día no tienen un filtro. El periodista escribe y sale tal cual. ¿En qué eventos podría un ciudadano que se vea afectado precisamente por una noticia de estas que no se verificó, no hubo chequeos, no hubo nada y salió derecho, puede demandar al medio de comunicación? Es decir, puedo demandar a un Rosario Radio por algo que se diga acá, puedo demandar al espectador, no sé. ¿Eso es viable? Bueno, no sé si el ejemplo sea el correcto, pero acaba de pronunciarse la Corte Constitucional en el caso de Alfredo Ramos, porque Noticias 1 dio una información sobre una ponencia de la Corte Suprema de Justicia que lo estaría condenando a 108 meses de prisión. El fallo salió ayer. Evidentemente él demandó con acción de tutela para que el medio se rectificara, y lo curioso es que me parece la sentencia un poco, digamos, salomónica, porque dice: el medio de comunicación no se tiene que rectificar porque la información que tiene sí está soportada en la ponencia. Evidentemente tenían el borrador de la ponencia y entonces es una información veraz, pero le corresponde a la Corte Suprema verificar quiénes fueron los funcionarios que filtraron la ponencia, y ellos sí deben asumir la responsabilidad que concierne. Y esto viene muy de la mano con un proyecto de ley que se escuchó hace unos 15 días sobre la posibilidad de que el medio de comunicación no puede ser censurado, cuestionado, etcétera, pero la fuente sí. Y más o menos en una ley que está ordenando a los servidores públicos que filtren información, que estarían incurriendo en responsabilidad, ¿sí? Ahora, digamos que yo, lo de las correcciones de las columnas, lo que son asuntos, digamos, de forma tal vez podrían ser corregidos por un medio, pero en el fondo no, ¿sí? A mí me parece bien que el espectador no haya cuestionado ninguna de las columnas de Jorge, ¿sí? Él lo asume como si era que no las leyeran. No sé. Estoy seguro que no las leían, o sea, no, digamos, tengo la certeza absoluta. Bueno, a mí me parece que no es obligatorio que lo leyera, bueno, porque finalmente de eso se trata, ¿no? Y más aún si es una columna de opinión. Y tal vez por eso leímos tan buenas columnas, porque recuerdo que es el único periodista con Yolanda que yo sí los he visto que sí se autorregulan, es decir, sí tienen la capacidad de criticar al mismo periodismo y de decir cuáles son los errores que ellos mismos están cometiendo.
Entonces, doctor Bernate, yo pienso que el periodista debe estar en plena libertad de decir, de opinar sobre todo, de opinar y de informar pues, con las cargas que concierne cuando hay información, pero bajo mi apreciación no debería haber ninguna corrección a las opiniones de los periodistas, bajo ninguna forma. Sí, yo entiendo el argumento de Karen. Claro, yo entiendo que es una cosa que se puede interpretar así, pero yo lo que trato de decir es que si a usted le abren el espacio en un medio que es importante, que tiene un cierto alcance y que también se está jugando con su firma ahí, su nombre, porque usted firma, digamos, bajo el logo del periódico, el periódico yo creo que hace bien en tratar no de sugerirle a usted que cambie de opinión, porque no se trata de eso, sino un poco de entender usted de dónde saca las afirmaciones que está haciendo. Y yo creo que ese ejercicio es sano. Digamos, yo en el ejercicio que he hecho con el Times, nunca he sentido que están tratando de cambiar mi manera de decir. Creo que a lo que me invitan permanentemente es a que trate de buscar el argumento que sea sólido, el orden que lo establezca de manera más clara, digamos, no es simplemente que me hagan sugerencias de estilo, que son importantes también, porque de otra manera pasa lo que termina pasando, y es un poco eso de que Juan Villoro diciéndole a los estudiantes de periodismo, y tranquilos muchachos, lean o terminan de periodistas, eso es terrible, o sea, como no puede ser. Entonces, sí, como que uno, digamos, ilústrense un poco, gradúense para que podamos conversar, hágase bachiller, como decía Jaime Garzón. Eso sí, pero lo otro, de fondo, me parece que es una invitación a que uno entienda el valor que tienen también las afirmaciones, como que no pueden ser tomadas a la ligera. Sí, piense lo que le dé la gana, pero si lo va a afirmar categóricamente, susténtelo, dígalo, demuéstrelo. Eso me parece sano. Me parece mucho más sano a no hacer nada, digamos. Pero claro, yo entiendo que, dependiendo también del editor al que pongan, eso puede convertirse, entiendo eso, en lo que estás diciendo. Pero, digo, no se supone que es mi opinión. Eso lo entiendo, sí. Y en lo que tiene que ver con la censura, hay simplemente un elemento práctico también. Yo a veces me pregunto, más allá de la conveniencia, digamos, ética o moral de censurar un contenido como los de Alex Jones, no sé, por ejemplo, o los gritos del señor Mejía en el Congreso, que no los pasen más por televisión, a veces me pregunto si el efecto práctico de eso no es que la gente busque más esos contenidos. Y a veces siento que sí, como el mejor favor que le hicieron al documental famoso que le molestó a Uribe fue Uribe. O sea, el señor lo hizo famoso. El documental tenía fecha de vencimiento a la semana de ponerse en carteleras. ¿No es verdad? ¿Y qué terminó pasando? Pues que todos lo vimos. O sea, el señor que no sabía del documental, el que también se indignó con Uribe, todos. Luego, a veces siento que también lo que termina ocurriendo es lo contrario, que yo censuro el contenido de Alex Jones y la gente que lo sigue dice, si ve, lo censuran porque piensa como yo, así que yo voy y lo busco. Y me parece que es poco inteligente, por eso a veces creo que también la censura va a terminar regulándose, porque es torpe. Pues muchísimas gracias a nuestros primeros 3 panelistas. Gracias, Jorge Eduardo, por estar con nosotros. No, a ti, profesor. En el Día del Abogado. ¿Cómo va Santa Fe? Va muy mal. Joana Giraldo, hincha del Deportivo Pereira, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Sí, campeón. Y Karen Laverde, del Cúcuta Deportivo y de Hora Judicial. Gracias por estar con nosotros. Un aplauso para todos ellos. Gracias. Gracias también a ustedes por soportar las condiciones ambientales. Parece que afuera hay una revuelta, entonces estamos más tranquilos aquí. Les queremos dar a todos nuestros panelistas la gracia, está como fuerte la cosa. Gracias por estar con nosotros. Estamos en una revuelta de skaters, así es que Espinosa puedes ir a participar. Qué bueno, gracias, sí señor, con la pinta que tengo de skater. Muchísimas gracias. Vamos con nuestro segundo panel que toca con lo que tiene que ver con marketing jurídico y en general crear una marca digital de alto impacto. Para ello damos la bienvenida a Camilo Angulo y damos la bienvenida a don Santiago León. Hora Judicial es jurisprudencia UR. Vamos con nuestro segundo panel que es muy importante, muy novedoso y queremos agradecerles a ustedes por seguir acá con nosotros y darle la bienvenida en este segundo espacio donde vamos a hablar de marketing jurídico, vamos a hablar de todas estas temáticas de impacto y de huella digital. Para ello
nos place muchísimo tener con nosotros a Camilo Angulo, quien es profesional en periodismo egresado del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Su experiencia profesional lo ha llevado a participar en diferentes ángulos de la comunicación. Fue corresponsal de Telemundo para Colombia, productor de vídeo de Red Bull Colombia, director de comunicaciones y PR Latam de S Studio F y ELA, presentador de TV en RCN y manager de influenciadores digitales y asesor de contenido digital para marcas. Le damos la bienvenida al doctor Santiago León Gómez, abogado rosarista, guitarrista, aficionado de blues, interesado en temas de regulación económica, profesor de la Universidad de Ibagué y abogado en la Superintendencia de Industria y Comercio. Les damos a ellos dos una bienvenida a este foro. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Más adelante vamos a tener también a Álvaro Pérez, quien se conectará con nosotros en vídeo. Y la idea es para ustedes y para todas las personas que se conectan con nosotros debatir sobre cómo generar una marca de altísimo impacto digital, y para ello le damos gracias y le damos la bienvenida de vuelta a Camilo, egresado de este Colegio Mayor, que no sé si ya había estado en estas instalaciones, en la sala de audiencias. Gracias por estar en Hora Judicial y queremos oírlo muchísimo, cómo generar una marca de alto impacto. Bueno, primero gracias, y como dicen por ahí, toda buena cabra vuelve a su pastal de origen, y aquí estoy de regreso. Y bueno, les quiero contar un poco por qué acepté esta invitación de Francisco. En cuanto a las razones que me llevan a mí a trabajar hoy como asesor manager de influencers digitales, que esto es como una nueva profesión, esto todavía no se estudia, pero del mismo modo es algo que es una de las nuevas tendencias. ¿Por qué? Porque después de participar en varias áreas de la comunicación, desde el periodismo, pero también desde marca, las audiencias han cambiado, y sobre eso es el tema que quiero hablarles hoy a ustedes. Y es, creo que todos ustedes estuvieron unos desde la radio, otros desde que la televisión y las revistas eran quienes eran los dueños de las audiencias. Pero las audiencias han ido evolucionando con la llegada de Internet, y ya los grandes medios de comunicación o las grandes casas de revistas, no son las dueñas de las audiencias, sino que con la llegada de Internet y las redes sociales, cada persona tiene una audiencia propia. Y las audiencias propias es lo que nos ha llevado ahora a tener la posibilidad de crear un contenido de valor para esas personas que nos siguen. Entonces, el término influenciador el día de hoy se ha convertido en, mucha gente ni sabe qué es influenciador, pero ¿qué es influenciador? Pero para mí todos somos influenciadores, y todos podemos generar una influencia sobre el otro y sobre esa audiencia que tenemos, sean 10, sean 20, sean miles o sean millones de personas que nos siguen en nuestras redes sociales. Entonces, hoy en día, pues el reto es que cada persona, y para ustedes como abogados, ustedes pueden llegar a tener una audiencia, tienen una audiencia en Facebook, en Instagram, en Twitter, pero esa audiencia tiene que alimentarse con los contenidos que se generan. Entonces, aquí la invitación y lo que les quería yo decir es cómo ustedes pueden crear y sacarle provecho a esa audiencia que los sigue, si tienen redes sociales. El derecho tiene muchísimas ramas, no voy a decir miles, no sé cuántas, pero tiene muchas ramas, y si cada uno de ustedes es especialista en un segmento, en un área, pues la posibilidad que van a tener ustedes de generar una línea de contenidos es infinita. Ahí, lo que yo recomiendo es que cada uno de ustedes empiece a analizar cuáles son esos ejes donde ustedes como abogados se sienten fuertes, se sienten en la capacidad de brindar información, y sobre esa información empezar a crear los contenidos. Es decir, soy experto en derecho penal. Ustedes pueden empezar a generar videos o contar casos ya resueltos claramente, de cómo ustedes cómo llegaron a resolver el caso, o por qué se falló, hubo un fallo a partir de las pruebas presentadas, y eso la gente lo va a empezar dentro de su comunidad a entender, y ustedes van a poder tener interacción. ¿Por qué? Porque ahorita la generación de comunidad a través de temas puntuales es lo que es más relevante dentro de las redes sociales.
Entonces, las personas que simplemente generan publicidad y muestran una botella y hacen así, yo no voy a consumir un Rosario agua. ¿El Rosario ya tiene agua? Muy Sí, bien. tenemos agua, sí. Muy bien. Bueno, hemos evolucionado. Entonces, no voy a tomar un Rosario agua porque simplemente yo te estoy mostrando que estoy tomando este líquido. Yo, si quiero generar una publicidad a través del agua, gracias, y tienes bastante, tengo que generar alguna conexión de cómo soy yo con ese público que me segmenta. Si ustedes me siguen algún día a mí, van a encontrar demasiadas sandeces encima, pero ese soy yo. Y yo digo que yo soy influencer de todo, porque es que en últimas uno puede ser influencer de todo, puede ser influencer de agua, puede ser influencer de marchas de skaters, en fin, y contarle a esa audiencia que uno tiene ahí lo que está pasando. Yo lo hago a través del humor, pero ustedes aquí lo pueden hacer es a través de las leyes, o también pueden mezclar, si ustedes tienen humor, el humor con las leyes. Yo creo que todo está abierto, es cómo ustedes pueden generar un contenido a través de ese conocimiento que tienen y transmitírselo a esas audiencias que los están siguiendo. Y ese es el éxito de las redes sociales hoy. Y ustedes ven los youtubers y uno dice, pero estos niños, ¿por qué son famosos? Yo no entiendo los youtubers, pero bueno, son famosos. ¿Por qué? Porque han sabido capturar las necesidades que tienen esas audiencias entre los 13, 18 años y hasta abajo, y les brindan un contenido que son retos. Los niños que quieran hacer, retarse, competir, mirar quién es el mejor. Entonces empiezan a través de retos y esas personas se vuelven mucho más cercanos a la audiencia que tiene. Entonces, ese es el reto. Yo no sé si pues, voy pasando porque creo que es como era como el macro que quería darles a ustedes. Y la invitación aquí es muy clara y es: no hay nadie que pueda decir que no puede tener influencia sobre alguien. Y las redes sociales lo que nos permiten es ser influenciadores todos a través del contenido que cada uno tiene. Entonces ustedes lo único que tienen que hacer aquí es sentarse, pensar y autodiseñarse, porque cada uno somos una marca. Y es diseñarse, decir quién soy yo y a través de quién soy yo, cómo quiero influir en esa comunidad que me sigue. Pueden ser 10, no importa, pero uno puede generar un contenido de valor. Y ustedes, creo que todos los abogados, y yo que sigo estoy todo el día consumiendo redes, hay muy pocos. Y uno muchas veces quisiera saber cuáles son, de una manera mucho más masticada, no lo digo como periodista, lo digo como ciudadano, de muchas cosas que pasan. Yo a veces digo, ¿cuál es la forma de generar? Eso que yo estudié es que ciencia política aquí también, entonces tengo algunas bases. Necesito que me tapen los huecos al frente de la casa, o sea, hay unos cráteres y entonces yo no sé si tengo que hacer un recurso o sea, aquí si le tengo que escribir a la secretaría no tengo que diablos. Entonces uno a veces quisiera saber quién me puede dar estos tips de una manera sencilla, y al final pues a ustedes se les pueden empezar a convertir en posibles clientes o seguidores. Muchas gracias, Camilo, bienvenido de vuelta. Claro, hay que aprovecharlo, ¿no? Esto es muy importante y muy novedoso. Santiago León, nuestro audiocolumnista de Mercado y Derecho, experto en estos temas digitales. Bienvenido, muchas gracias. Pacho, muchas gracias por esta invitación. Para mí es un honor estar aquí en la universidad. Yo soy egresado, la tengo en mi corazón. También muchas gracias a los dioses del rock que inspiran a Hora Judicial. Hoy están escuchándonos, pero es algo que me mueve también para hacer la audiocolumna cada viernes. También voy a explicar un poco por qué me interesa este tema. Cuando yo estudié Derecho, como muchos de todos, nos enseñan los aspectos técnicos de la profesión: derecho civil, derecho penal, derecho administrativo, algo de economía, pero cuando usted sale a la vida laboral, no conoce el mercado, no conoce cómo funciona la prestación de los servicios legales. En mi caso tuve la fortuna de entrar a trabajar en una firma de abogados siendo estudiante, que hoy en día es la que tiene la facturación más importante, Brigario Urrutia. Yo me formé allá y trabajé en mercadeo, porque a veces siendo practicante tenía que hacer mercadeo, y entendí que la profesión se organiza de una manera empresarial. Una firma es
un talento que se organiza, se regula porque hay unos estatutos, hay unos principios éticos, hay una manera de formular las propuestas de honorarios muy claras, y procedimientos que han hecho que las firmas se vuelvan en un referente en la profesión. No demerito para nada el trabajo del abogado independiente, también lo soy, lo fui. Hoy en día trabajo para una entidad pública. También aprovecho para decir que mis opiniones son personales. He sido emprendedor, he asesorado a emprendedores, entonces voy a hablar de este tema. Para la marca, traje un ejemplo. El doctor Juan Fernando Quintero, cuyo nombre es en honor a nuestro futbolista hoy marginado de la Copa América, el doctor Juan Fernando Quintero sale a la vida laboral, ya tiene una experiencia, es abogado de la Universidad del Rosario, especialista en Derecho Administrativo, y está buscando anunciarse de esta manera, o inicialmente se anuncia así ante el mercado. Esto es una manera muy tradicional. Magíster, experiencia profesional en procesos de contratación estatal a nivel nacional y local, elaboración de pliegos de condiciones, representación de entidades públicas y privadas en procesos judiciales relacionados con contratos estatales. Pero resulta que él va a tener que competir por lo menos con 50 firmas de abogados que pueden estar prestando servicios, los mismos servicios que él presta. Entonces, la firma de abogados que más factura al año en total, en todas las áreas, es Brigario Urrutia, y al 2017 facturó 104.000 millones de pesos al año, seguida por Prieto Carrizosa, 78.000 millones, y Baker y McKenzie con 74.000 millones. Estamos hablando de una suma importante que se logra en estos tres casos a través de una oferta que no solo es en derecho administrativo, sino que hay derecho tributario, derecho comercial, derecho de la propiedad intelectual. Son firmas que abarcan un amplio segmento. Por supuesto, la práctica de contratación estatal, pues en estas firmas también es importante. Asesoran a empresas que están haciendo licitaciones y también pueden asesorar al gobierno en procesos importantes como, por ejemplo, estructuración de pliegos para obras de infraestructura, venta de empresas. Son procesos muy complejos que requieren equipos de abogados especializados que las empresas normalmente no los tienen en su propia organización. Se acude al experto porque él tiene esa experiencia que no tiene. Entonces, el doctor Juan Fernando Quintero va a estar a competir con ellos. Hay otras firmas que lo que han hecho es desarrollarse por segmentos y se llaman boutique. Entonces se organizan, por ejemplo, un grupo de tributaristas y se dedican a prestar el servicio tributario de una manera muy especializada, muy personalizada, y su propuesta de valor es esa, es la especialidad organizada. Hay otras firmas que están en este ranking también, por ejemplo, en propiedad intelectual. Solo trabajan esos temas, pero de una manera integral, con alianzas en diversos países y logran, digamos, prestar su servicio. También hay firmas de abogados penalistas, a veces no aparecen en los rankings, que están cumpliendo un papel muy importante también. Ahí, por ejemplo, el referente en derecho penal es Abelardo de la Espriella como firma, porque él tiene ese modelo. También tiene una estrategia de marca, también tiene una estrategia, pues digamos, es muy clara. Entonces, para exponer eso, a la derecha hay un ejemplo de un ranking de abogados. Hay una firma que se llama Chambers & Partners, en donde recopila información de los abogados y entre los mismos abogados se califican. De alguna manera funciona, se le pregunta a un tributarista, oiga, ¿usted a qué otro tributarista recomendaría? Y también se les pregunta a clientes de estos abogados que lo recomienden. No conozco en detalle porque nunca he participado en un ranking, pero están tomando una influencia. No es muy claro que los empresarios decidan escoger a una firma por el ranking, porque el empresario pues tiene en cuenta otras consideraciones, la cercanía, tiene en cuenta
su propia relación, tiene en cuenta el precio, tiene en cuenta el alcance del servicio, pero el ranking también se ha vuelto una manera de ofrecer el servicio. Por eso en esta firma, por ejemplo, es una firma de abogados laboralistas que se anuncia como banda 1. Banda 1 es el nivel más alto en cualquier segmento, pero ellos, siendo especialistas en laboral, lograron esta banda. Entonces se anuncian así en su página web y en sus brochures. Es un argumento para la venta. A nivel mundial, los tamaños de las firmas sí son mucho mayores. La firma global, por ejemplo, que por número de abogados, se llama Baker & McKenzie, la cual mencioné, tiene una sede en Colombia, tiene 4.719 abogados, distribuidos en 36 locaciones. Entonces el alcance que puede tener una firma de estas, por ejemplo, para una multinacional, el servicio pues es muy sencillo. Suponga que usted tiene su sede de multinacional en California y dice quiero entrar a Latinoamérica, y entonces puede ir a sus abogados y le dicen, mire, nosotros tenemos sede en Venezuela, en Colombia, en Brasil, en Chile, en Uruguay, y tenemos una experiencia de tantos años. Entonces esas firmas globales pues son un referente y también son una competencia para el doctor Juan Fernando Quintero que está tratando de entrar a este medio. Hay otras firmas importantes, hay listados por número de facturación, etcétera. No voy a profundizar, el que quiera pues puede verlo, y además la historia de las firmas realmente es muy interesante para estudiarla. Entonces, ¿qué puede hacer el doctor Juan Fernando Quintero? Este libro, por 10 años para mí es el libro de emprendimiento y de innovación más importante que he conocido. El autor se llama Alex Osterwalder. Él estudió un doctorado en Suiza en administración de empresa, y lo que dijo es que la innovación no es en los productos, sino que la innovación es en los modelos de negocio. Entonces, un modelo de negocio, por ejemplo, voy a hablar del agua, para traer un ejemplo que trajimos. Esta agua no la empaca la Universidad del Rosario. Hay una empresa detrás que entendió que hay un negocio que para ciertas organizaciones vender agua, ofrecer el agua es una necesidad y puede posicionar su marca. Entonces hay un negocio de empresas que no venden el agua directamente en las tiendas o en los restaurantes, sino que están empacando el agua. Prácticamente es un servicio, más que un producto. Otro modelo de negocio, por ejemplo, para entenderlo cómo cambia una profesión, es la medicina prepagada. Antes de que este modelo existiera, los profesionales estaban de forma independiente, de pronto vinculados a los hospitales, y llega alguien y dice, voy a organizar un modelo de negocio de esta manera. La profesión, inclusive el médico, lo sigue prestando de una forma similar, pero hay un servicio y hay, a donde voy, una propuesta de valor. La propuesta de valor de la medicina prepagada es diferente a la del médico particular. Usted de alguna manera asegura un precio como cliente sobre una serie de tratamientos que si no tuviera ese, entre comillas, seguro, pues no le representaría un beneficio. Entonces, los modelos de negocio, la propuesta de valor es súper importante. Si piensan en un tostado, por ejemplo, la empresa que ahora vende a un bajo costo café y panadería, es un modelo de negocio muy barato, muy rápido, está diseñado para que usted entre y no se quede, sino que salga, ¿sí? Hay un modelo de negocio, las aerolíneas de bajo costo, yo ahora los veo en todas partes, ¿sí? Entonces, este libro explica. Entonces, Juan Fernando Quintero, el abogado, lo que debe hacer es decir, bueno, ¿qué es lo que yo ofrezco? Conocimiento en derecho administrativo, pues todo el mundo lo tiene. Todos los que están en ese segmento lo van a tener. El cliente mismo dice, ¿y cuál es la diferencia? Entonces resulta que este abogado, por ejemplo, dice, yo le contesto 24 horas cuando estemos en un proceso de licitación. Nosotros nos organizamos, tenemos 3 turnos, y cuando toque pasar derecho 2 semanas, le ofrezco ese servicio. Por poner un ejemplo. O le paso al teléfono por WhatsApp
Y en eso no se lo va a hacer su firma número 1 en facturación. Yo, si usted me interesa como cliente, entonces yo sí le doy una propuesta de valor. Entonces, aquí explico la propuesta de valor. Y ahora, ¿a dónde tiene que ir? A su segmento. ¿Qué segmento va a escoger? Esa es una decisión importantísima. ¿Usted como abogado va a atender a personas naturales o va a atender a personas jurídicas? Ahí puede hacer una separación, porque el servicio y su propuesta digital cambia totalmente. Si va a atender personas naturales, de pronto es mejor que tenga una página en Facebook. Si va a atender personas jurídicas, pues puede mejor usar LinkedIn o inclusive omitir las redes sociales, según el servicio. Entonces ese segmento también se puede dividir por regiones. Resulta que el doctor Juan Fernando Quintero, en el ejemplo, es llanero, estudió en Villavicencio, tiene contactos empresariales en Villavicencio, se ha radicado en Bogotá, pero él puede buscar a sus clientes en su zona de origen porque tiene una empatía que no va a tener ninguna firma que le pueda competir. Además de todo, resulta que la carretera al llano, pues todos sabemos lo que está pasando. Entonces puede prestar un servicio desde Bogotá para ayudarle a sus clientes en el llano o viceversa. Entonces ese segmento le va a ayudar a diseñar esa propuesta de valor, que es importante también en este cuadro. Esto se puede bajar de internet. ¿Cuáles son los procesos de su actividad? El proceso legal es un proceso como cualquier otro, como hacer hamburguesas, ¿sí? Como cocinar, como prestar un servicio médico. Una firma que organiza sus procesos puede ser muy competitiva si usa herramientas digitales, si tiene alianzas estratégicas, por ejemplo, con una empresa de mensajería, temas de logística. Uno de los temas en donde más se innova es en el proceso, más que en el producto. Hay innovaciones que son en el proceso. Por ejemplo, las casas prefabricadas o algunos servicios, por ejemplo, en servicios legales, de registros de marcas. Usted puede crear una aplicación, por ejemplo, para registrar sociedades. Tomar la información de los clientes, unificar criterios y producir un producto legal muy rápido, que le va a bajar costos, inclusive le puede mejorar la calidad. Entonces, este cuadro se llama el canvas, el lienzo, tiene también cómo va a cobrar, cómo son sus ingresos. Un abogado puede innovar en la forma como cobre, puede hacer esquemas de tarifas, como hablamos de la prepagada, puede buscar esquemas, por ejemplo, para emprendedores. Yo trabajé con eso. Un emprendedor en sus inicios no tiene mucho capital para una asesoría legal, pero uno puede hacer una tarifa de un servicio a un costo fijo y si logra una financiación en una siguiente ronda, entonces una prima de éxito. Hay muchas maneras. Hay que tener cuidado con los conflictos de interés. A veces en Estados Unidos se usa el abogado acepta acciones en la compañía, pero eso es problemático porque el abogado se vuelve socio y eso puede perjudicar su independencia profesional. Entonces, esa innovación llega hasta donde la independencia de la profesión digamos, lo permita y su propia autonomía. Y otra parte muy importante son los aliados. Un aliado para nuestro amigo Juan Fernando Quintero puede ser la Cámara de Comercio de Villavicencio. Puede ser la Universidad del Rosario en su capítulo de ayuda a emprendimiento. Los aliados enriquecen el ejercicio de la profesión de una manera impresionante. Cámaras de comercio binacionales. Hay muchos aliados, personas a las que un abogado les puede dar valor, no necesariamente cobrando. Bueno, entonces ya que hablé de la segmentación, hay muchas maneras, se puede leer. Eso en últimas es intuitivo, no hay una regla para hacerlo. ¿Y qué están haciendo las firmas? Ya para conectarse con sus audiencias. Dan información sobre novedades jurídicas, tienen newsletters con sus clientes. Tengo la navaja suiza, ¿por qué es eso? La navaja suiza es una utilidad. Yo creo que el abogado le debe dar información a su gente, a sus clientes existentes y a nuevos, y en la medida en que lo vean activo, la gente lo va a buscar.
Y para terminar, hay un libro, si usted definitivamente se aburrió del derecho, por X, Y o Z, este libro lo escribió un rosarista, es gratuito, está aquí en el centro editorial, es abogados que cambiaron de profesión. Entonces, aquí, por ejemplo, hay unas entrevistas a Juan Carlos Iragorri, el periodista, María Isabel Rueda, el escritor Juan Gabriel Vázquez. Son abogados que dejaron su profesión y la facultad también y la formación humanista pues les permite desempeñarse en otros campos con solvencia. Hay una fábrica de pasteles muy conocida de Bogotá, Cascabel, es de una abogada. Legis Editores, Tito Livio Calda es un humanista, yo siempre le hago propaganda, pues él montó una editorial jurídica, pero él es un editor antes que un abogado. Entonces también invito a quienes quieran cambiar de profesión, tener esa opción porque pues la vida es muy larga, ¿no es cierto? Y no todo es el derecho. Entonces, Tremendo. muchas gracias. Muchas gracias, Camilo, muchas gracias, Santiago. Y ya tenemos una participación muy activa. Nos saluda Gerson Ospina desde Armenia, muchas gracias. Adriana Cruz, que nos comenta que es importante diferenciar la prudencia del funcionario público del ciudadano que opina en sus redes personales y nos da su visión sobre lo que es la autorregulación de la que hablamos en el panel anterior. Pero, Camilo, una de nuestras oyentes, Lulat, nos hace una pregunta que yo te digo debe ser de las más complicadas y de las que más deben hacerte. ¿Cómo hace un abogado normal, terrenal, para iniciarse en las redes, promover sus contenidos? ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Qué pautas puedo tener para tener una plataforma exitosa desde el punto de vista de los influencers? Muchos abogados no tenemos el conocimiento de cómo llegar a las personas en las redes. Está muy buena la pregunta. Muchas gracias. Bueno, yo creo que lo primero que uno debe hacer, y creo que es la primera pregunta, a mí me llegan semanalmente, a diario, personas que me dicen: hola Camilo, ¿cómo estás? Quiero que me hagas influencer. Yo no hago influencers. O sea, yo creo que cada uno de nosotros tiene un potencial y es lo que primero hay que identificar. Entonces, ¿cuál sería mi consejo para alguien que dice: no tengo nada, no tengo redes, voy a empezar desde cero a crear una plataforma de contenidos? Primero sería delimitar. El que mucho abarca, poco aprieta, es que reza el dicho. Entonces, es delimitar cuáles van a ser al menos 3 ejes sobre los cuales van a trabajar. Es decir, voy a dar consejos para amas de casa que se quieren separar. Puede ser un tema de enganche. O sea, y tiene que ser algo atractivo y ustedes lo primero que tienen que ver es cuál es la necesidad que hay afuera. Amas de casa, pongamos el ejemplo. Amas de casa que buscan separarse y quieren que su divorcio tenga beneficio. Entonces, es empezar a dar tips, no sé, dependiendo de las capacidades, porque aquí es donde, si alguien no tiene la capacidad, no tiene la capacidad oral de expresar y comunicar con claridad, pues es más fácil que empiece a generar escritos y tips para que la gente se conecte y entienda. Están todos los hashtags, que son los hashtags o los numerales, donde hay que buscar cuáles son los numerales jurídicamente hablando que mueven gente. ¿Por qué? Porque tanto Instagram, Facebook y Twitter les permiten a las personas que están buscando un tema en particular agruparse a través de estos hashtags. Hay temas que se vuelven virales y así es que la viralidad es lo que permite que uno tenga una mayor exposición. ¿Cómo se consigue la viralidad? Generando contenidos que generen discusión dentro de las comunidades, que generen un impacto dentro de las comunidades. Entonces, eso también es una medición. Voy a poner casos que no son jurídicos, pero que son exitosos. No sé si ustedes han visto, ahora hay un fenómeno que se llaman las Kardashians con C. Son 2 niños de Medellín que hacen burla de las Kardashian, de las famosas Kardashians con K. Y ellos se idearon esto, entonces se ponen pelucas y hacen como unos sketches donde supuestamente son imágenes de las Kardashians y ellos les ponen la voz. Esto generó
impacto dentro de las redes y las personas empezaron a comentarlos y hoy en día tienen 300.000 seguidores, pero tienen videos con más de 2.400.000 reproducciones. Esto no lo lograron ellos de la noche a la mañana, utilizaron su creatividad y su humor para hacer algo que nadie había hecho. Y esto fue lo que se volvió viral. Entonces, si lo hablamos desde el punto de vista jurídico, voy a poner otro ejemplo de una profesión que es, no sé si ustedes aquí conocen también a un instagramer que se llama el Dr. Negret. Él es un médico caleño que también a través de su profesión empezó a crear situaciones en las que los médicos se ven envueltos y tratar a través del humor representar esa situación. Y el Dr. Negret hoy en día para mí es el médico colombiano, acaba de graduarse o está terminando de graduarse en Cali. Es el médico con más seguidores. ¿Por qué? Porque logró identificar algo con la que muchos médicos se identificaban, pero nadie lo había sabido plasmar. Entonces, él hoy en día, muchas marcas lo llaman y se volvió su negocio, aparte que sigue trabajando como médico. Entonces, mi recomendación para la pregunta que nos hacen acá es empezar a buscar cuál es una manera diferente de comunicar y cómo uno puede alcanzar a entrar dentro de esas discusiones que se arman dentro de las redes sociales, ¿sí? Si antes de las redes sociales, y les voy a poner un caso puntual, y ustedes lo deben conocer mucho mejor que yo, está el doctor Abelardo de la Espriella. Él, mediáticamente hablando, se montó su nombre y su reputación, no a través de las redes sociales, porque cuando él empezó no existía si acaso Twitter. Lo que él empezó a hacer fue coger casos que eran mediáticamente, tenían muchísimo impacto, y a través de eso él podía posicionar su nombre. Yo lo entrevisté varias veces con el caso de Dania, cuando estaba trabajando para El Rojo Vivo de Telemundo. Dania era la prostituta, la prostituta del caso o la trabajadora sexual, no sé cómo se diga correctamente, del caso de los agentes de seguridad de Obama en Cartagena. Entonces, él lo que hizo fue, llevó el caso, pero para Telemundo él era el que nos daba a nosotros la entrevista y autorizaba quién entrevistaba a Dania o quién no. Y al mismo tiempo, pues como uno necesita un sustento jurídico, pues uno era al doctor Abelardo de la Espriella. Inmediatamente él no tenía solamente un exposure o free press en Colombia, sino a nivel Latinoamérica, porque Telemundo era quien le generaba también ese reconocimiento. Entonces, estas son técnicas que van cambiando. Yo creo que hoy en día, para linkear esto con lo que les dije al principio, que cada uno puede llegar a ser influencer y generar una influencia sobre la audiencia, es pegarse también a casos exitosos que ustedes conozcan o vean y también dar su opinión. Pues esto sería como una recomendación. Muchísimas gracias. Profesor Santiago León, de manera muy concreta nos preguntan hasta qué punto es ético o hasta qué punto es legal en su consideración o es efectivo también desde lo práctico que un abogado se pague publirreportajes, se haga presentar como experto en cualquier tipo de temáticas. ¿Cuál es su impresión sobre estos pagos de publirreportajes? Y Camilo nos cuenta qué tan efectivo es eso, pautar una revista y decir publirreportaje y tú sales hablando de cualquier cosa. Bueno, en el Estatuto del Abogado, que es la ley 1177, no recuerdo el número exacto, hay una norma donde se habla que el abogado debe anunciarse simplemente con sus títulos y su universidad, y que no puede utilizar publicidad laudatoria. Laudatoria. Que se da, es darse coda de manera excesiva, es el gran jurista, porque en los Estados Unidos sí se usa, soy el 100% efectivo, o incluso se ponen apodos, el huracán no sé qué cosas, es un poco eso lo que se prohíbe acá. Entonces eso está limitado. Hay otras normas de protección al consumidor sobre publicidad engañosa, entonces no puede decir el siempre efectivo en las demandas de responsabilidad. Eso va en contra de la ética profesional, porque el abogado tiene una obligación de medio, entonces él no puede prometer resultados. Creo que entonces los anuncios deben ser muy prudentes, que es lo que se usa, firma tal,
abogados especialistas, volvemos a este tema, ¿sí? Y utilizar lo que hemos hablado de la marca personal, pero con esos límites que son legales. El publireportaje, la verdad, no tendría una respuesta precisa porque es un caso en el que no conozco un precedente. El publireportaje tiene una ventaja, es que precisamente dice que es pagado, entonces el usuario pues sabe que es pagado, no están engañando a nadie. El abogado que lo invitan como experto, pues los medios también buscan eso. Los medios buscan a profesionales, no solamente abogados, sino médicos, economistas. Háblenos de la situación del país, pues yo creo que un abogado tiene derecho, todo el derecho a opinar sobre su tema de especialidad, porque es claro que es además su libre ejercicio de opinión, ¿sí? Creo que con eso. Yo creo que la prudencia, sobre todo el tema del anuncio descarado que gano todas las demandas. Hace poco vi un anuncio y me pareció que rayaba en el tema de la eficiencia, pues, como del resultado. Pero no más. No. ¿Qué tanto sirve, Camilo, que yo invierta en una campaña de medios donde pago un dinero para hacer publireportajes, donde hago comentarios o lo que sea? ¿Qué tanto sirve eso? Bueno, desde el punto de vista con abogados no conozco yo personalmente ningún caso, pero lo voy a responder desde casos que sí conozco, que es el caso de la moda, donde estuve trabajando 2 años y medio. Y los publireportajes lo que refuerzan es dar un mensaje puntual sobre un caso. En este tema era un producto o alguna superembajadora que se contrataba para la marca que trabajaba, que era Estudio F, y pues eso es un tema de posicionamiento de marca. Yo creo que un publireportaje puede llegar a funcionar si dentro del contenido, porque es un contenido que las marcas hacen, pagan, la revista revisa que dentro del marco y los temas que ellos tengan sea apropiada y te lo aceptan o no, eso es como lo único que hacen las marcas. Pero lo que responde al éxito es el contenido que tenga. Entonces, no sé, si volvemos al caso de ¿sabes cómo separarte y sacarle plata a tu marido? No sé, puede ser un poco machista, feminista en este tema. Sería de pronto interesante si se pone ese reportaje en una revista que está pensada en mujeres, porque saben que el público objetivo van a ser mujeres, que algunas de ellas pueden tener ese caso. Si los tips y el contenido que ese abogado va a poner ahí es lo suficientemente atractivo y va a responder a una necesidad de ese público, posiblemente va a tener una buena reacción y va a conseguir nuevas clientas. Pero si cogen en una revista femenina y van a hablar sobre, no sé, un tema de derecho internacional, pues claramente el publireportaje va a ser un fiasco. Entonces, para mí los publireportajes, si están dentro del marco legal, que eso no lo sé yo, y si se permite, aquí como nos lo decían, el éxito tiene que ser, es conociendo siempre la audiencia a la que ustedes les van a hablar. Es lo más importante siempre, una audiencia. Bienvenida. Es que considero que comprar reconocimiento a cambio de dinero, pues eso se ha hecho toda la vida, novedoso no es. No creo que genere nada, es decir, ir y pagar para que le pongan a uno atención, pues ese es un oficio el más antiguo. ¿Sí? Total. Ahora, Camilo, nos hace una pregunta que creo que es muy importante y Santiago también acá. Esa relación entre followers y potenciales clientes, ¿cómo debo manejarla? Nos preguntan acá. Puedo tener 5.000, 10.000 followers, eso no necesariamente se materializa en clientes. ¿Cómo se da esa relación entre seguidores, entre las redes sociales y qué esperar de ellos si son o no potenciales clientes? ¿Quieres agregar algo? Sí, yo quería, de la pregunta anterior del anuncio del abogado, hay que, digamos, no olvidar el cliente. O sea, un abogado no puede revelar una información del cliente sin tener la autorización, digamos. Está representando el doctor Quintero en una licitación a un cliente y él mismo después decide aparecer en medios hablando del caso, pues es un tema muy delicado ético de la profesión. Entonces, ahí hay que, en principio, sería la confidencialidad, salvo que el cliente expresamente lo autorizara. ¿Sí? Y tampoco se utiliza decir,
yo trabajé y defendí a tal persona con nombre propio. Siempre los anuncios dicen representación a empresas en licitaciones, pero no va a decir tal empresa porque eso es complicado. Sigamos a la otra. Ahora la relación entre los followers y que pueden ser todos posibles clientes o personas que simplemente se están nutriendo de esa red y ese contenido que estás brindando. Voy a poner un caso muy puntual, no sé si aquí la conocen, que de hecho es abogada, Mía Astral, que es una astróloga venezolana, que es un fenómeno a nivel Latinoamérica por los contenidos que hace. Mía es amiga mía y Mía Astral, ustedes la siguen y esa es una coach y astróloga. Ella todos los días tiene un equipo muy grande porque es una unidad de negocio gigantesca, porque tiene página web, tiene todas las redes sociales, tiene YouTube, monta contenido acerca de la astrología. Hay miles de personas que le comentan, miles de personas que consumen su contenido, pero ella, ¿qué tiene? Ella tiene unos espacios donde pueden pagar por las citas ya personalizadas con ella porque ella habla de temas generales. Y lo mismo hace cuando quieren ingresar a un contenido de su página web donde tiene información que no revela en las redes sociales. Pero ella es tan buena dentro de su contenido para la gente que le gusta la astrología que la gente prefiere pagar y se vuelve su unidad de negocio y la buquean, y ustedes si quieren una cita con ella tienen que buquearla o pedirla y tiene como 10 meses ya buqueados. Entonces aquí se vuelve esa relación que uno tiene. Si ustedes están empezando, pues claramente tienen que dar un contenido de valor que empiecen a generar un enganche y que se generen conversación al respecto. Pero ahí es donde ustedes, esto ya lo digo yo desde el punto de vista de negocio, ustedes no van a presentar todo el caso y no les van a resolver a sus posibles seguidores el caso completo en redes sociales, porque ese es su trabajo. Y yo digo que todo es un intercambio, pero si ustedes empiezan a darle luces, la persona le empieza a preguntar, ustedes ya no lo ponen público, sino que lo llevan al interno y le dices, bueno, ¿cómo estás? Si quieres, yo te puedo ya brindar una asesoría personalizada, y ahí sí empiezan ustedes a hacer ya el tema de las tarifas que nos explicaban y tratar de llevar ese cliente, analizar quién es el cliente y poderle brindar ese servicio. Entonces, todo empieza desde cero y ese cero es el contenido, y vuelvo al tema y fortalezco mucho el tema de contenido, porque si ustedes no tienen contenido, pues no van a poder llegar. Voy a poner un caso que cuando estuve en el desayuno en RCN 5 meses. Puntualmente hay una estudiante de acá del Rosario, ya es abogada rosarista, no me acuerdo cómo se llama, que está haciendo la maestría con Revista Semana, entonces está haciendo sus prácticas allá en RCN. Y cuando trataron de brindar, era un tema de cómo cuando se separaban padres, cómo exigir que le dieran el sustento a la madre, creo que era el tema. La llevaron a ella como experta para que expusiera y respondiera preguntas de los televidentes. Ella es muy buena, Andrea se llama, no me acuerdo el apellido, Andrea es muy buena. Andrea empezó a responder e inmediatamente pues en el desayuno dieron sus datos y de ahí le salieron, porque Andrea me contó, varios clientes porque empezaron a consultarla. Entonces yo creo que son oportunidades que se dan. Ella no estaba, o sea, nunca pensó que esta participación de ella ahí le iba a brindar pues unos nuevos clientes, pero ella es muy rápida, es muy práctica y los consejos que dio fueron de vital ayuda para muchas personas que tenían ese problema. Muy corto. Una de las decisiones más difíciles en esto para el abogado es decir si su marca va a ser su nombre o va a utilizar en su firma otro nombre, porque eso es estratégico. Si va a ser Quintero Abogados o va a ser Contexto Legal, Sigma, Avante, unos nombres que por el diseño mismo del servicio él puede utilizar. Yo le diría que Quintero Abogados hay 500.000, y en cambio si busca una marca que le dé recordación, que represente el servicio, que pues tendría más impacto. Y entonces en sus redes sociales, pues una cosa será las redes de la marca de la oficina, que estará mucho más conectada con ese público, y otra cosa su marca personal, ya como abogado guitarrista de blues frustrado, ¿sí?
esa separación creo que es bueno analizarla y decidirla.